Análisis y explicación al capítulo 1 de la obra de Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura en México. Después del prólogo, aquí paso a explicar el capítulo 1 llamado La imitación de Europa en el siglo XIX. Pienso que si Ramos tuvo que explicarnos claramente lo que significa la inferioridad y recalcar que, si dice que el mexicano es inferior, no lo dice en un término peyorativo ni coloquial, sino que es porque en definitiva nos espera una obra bastante dura para nosotros como mexicanos y una crítica bastante rigurosa hacia nuestros defectos. La primera definición importante con la que nos empezamos a subir en los hombros de este gigante es la cultura. Lo esencial de la cultura está en un modo de ser del hombre, aun cuando en este no exista un impulso creador. Un poco más adelante añade, una cultura está condicionada por cierta estructura mental del hombre y los accidentes de su historia. El modo de ser del hombre mexicano o bien el cómo es el mexicano es la pregunta principal para Ramos, mientras que la estructura del hombre mexicano y los accidentes de su historia responden a cuestiones de por qué, cuándo y dónde. Ahora bien, este cómo pasa a dividirse en dos cuestiones distintas en su trabajo. La primera, cómo se siente el mexicano, y segunda es cómo actúa el mexicano. Debemos recordar que al mexicano propiamente dicho se le reconocerá a partir del siglo XIX. La pregunta hará énfasis por los hombres ilustrados de esa época, principalmente quienes trazaban el rumbo de México mediante las leyes o el gobierno. Empezando a describir la cultura mexicana, Ramos usa la palabra autodenigración. México se ha influenciado bastante de la cultura europea, pero no conforme con eso, parece como si quisieran más, cuando su realidad les impide poder tomar más de esa cultura y debería empezar a ver por la otra que también tiene, mesoamericana. A partir del momento en que se ignora la realidad y se quiere vivir una fantasía es que comienza la autodenigración. Es por eso que los pueblos hispanoamericanos, dice Ramos, fueron bastante perjudicados y quedaron mucho tiempo en el olvido. La cultura en este caso es un claustro en el que se refugian los hombres que desprecian la realidad patria para ignorarla. De esta actitud mental equivocada se originó hace ya más de un siglo la autodenigración mexicana. ¿Por qué ese afán de vivir otra realidad y tratar de ignorar los problemas que nos impedirán siempre llegar a ella? Dicho de otra manera, ¿por qué no podemos ser como una nación europea y borrar aquello que nos impide ser como esas naciones? Me cuestiono de esta manera al momento de leer a Ramos, pero una explicación o respuesta es casi nula de su parte, por lo que yo traté de responderla por medio del filósofo más importante del siglo XIX en México, Gabino Barreda. El hecho de que México aspirara a la cultura europea, principalmente en la política, era para evitar problemas futuros, es decir, era con el objetivo de aprender de sus errores y no retrasarnos en el terreno de lo científico. Se buscaba aprender su historia y copiarla sin errores, pues se veía en ella un progreso y humanidad de carácter ideal sin igual. En esta parte considero importante resaltar que a pesar que Ramos durante su texto contrasta mucho la cultura europea con la nuestra, aquella no proviene de ninguna nación en específico, como podría ser España, Francia o incluso Alemania e Inglaterra, por lo que al referirse a esta cultura deberá ser en plano más superficial y evidente posible, que podemos contrastar con otras culturas o hasta continentes. Puede ser desde la política, el idioma, latino o anglosajón, hasta la religión. Pero eso sí, nos explicará el por qué el mexicano sintió afinidad por la filosofía francesa. Samuel Ramos analiza la psicología del mexicano y menciona el paso siguiente a la autodenigración. Este paso es la imitación. La imitación aparece como un mecanismo psicológico de defensa que al crear una apariencia de cultura nos libera de aquel sentimiento deprimente. Este mimetismo mexicano, como Ramos lo llama, desea que los efectos de nuestras apariencias sean vistos por el resto del mundo. La nación de México y los mexicanos quieren ser vistos. Uno de los ejemplos que Ramos da acerca de este mimetismo es la Constitución del siglo XIX, puesto que esta menciona bajo qué leyes se debe gobernar, pero aún no es posible por el retraso del país, por lo que se vive entre dos planos distintos, la realidad y la ficción. Si la vida se desenvuelve en dos sentidos distintos, por un lado la ley y por otro lado la realidad, esta última será siempre ilegal. Con esa aspiración a la cultura europea, dice nuestro filósofo, el mexicano de ese tiempo supo adaptar bien el pensamiento europeo. Sin embargo, no todo lo traído dio solución a todo problema que presentaba México, como la exaltación de los pueblos indígenas y la explotación de la riqueza.
y al no saber dar solución ni siquiera con las mejores armas de Europa, el mexicano se sintió inferior. Ramos hace una crítica a la historia de México. Su principal inconformidad es que hay poca historia en México. La mayoría de sus circunstancias son acciones que repiten los mismos errores. La comedia política se repite periódicamente. Una revolución, un dictador, un programa de restauración nacional. Su concepto de historia es el siguiente. Los hechos que adquieren rango histórico son aquellos que aparecen determinados por una profunda necesidad social. Otra cosa que menciona Ramos es que algo que se asemeja psicológicamente a los primeros mexicanos, forjados de la independencia con el hombre español, es el carácter individualista. Así como cada mexicano naturalmente veía por sí mismo, también lo hacían los aventureros españoles que llegaron, pues no formaban parte de una nación. Incluso 300 años más tarde, la individualidad española prevalecía gracias a la separación de castas. Resulta interesante y al mismo tiempo difícil demostrar históricamente y sobre todo ideológicamente en qué momento ambas sociedades, conformadas por pequeños territorios o reinos, comenzaron a unirse y llamarse bajo un solo nombre, tanto del lado de España como el de México. Regresando a lo que es la cultura mexicana, si México tiene una, esta sería una cultura derivada. Para Ramos existen dos procedimientos en que una cultura puede derivar de otra, la imitación y la asimilación, que equivaldría a lo que es un proceso mecánico y orgánico respectivamente. Cultura, añade Ramos, son formas de acción que están inspiradas por el espíritu. En la época de la conquista hubo un mestizaje de sangre, donde predominaron los rasgos mesoamericanos, pero el predominio cultural fue europeo casi en su totalidad. La similitud de culto religioso permitió el uno absorber al otro, lenta pero firmemente. Esta trasplantación religiosa pronto ayudó a cambiar otros aspectos culturales como el idioma y el calendario. El egipticismo indígena. En esta parte del capítulo, Ramos nos brinda una idea concreta sobre lo que piensa de la persona indígena y la relación con el arte. El indio actual no es un artista, es un artesano que fabrica sus obras mediante una habilidad aprendida por tradición. El arte es algo vivo que evoluciona conforme al pensamiento y sentimientos del hombre, por lo que enfocarse desde ya más de 500 años en un arte que vive en la misma etapa por capricho y para mantener su singular colorido no es más que un acto mediocre. México ha cambiado muy poco para Ramos, todo lo nuevo es superficial y los cambios son disfraces que ocultan el mismo fondo espiritual. Puede que tenga razón, pues no existen tantos hechos que cambien o remodelen la situación de la sociedad con gran impacto desde la revolución y la privatización del petróleo. Me surge una pregunta a través de la siguiente suposición. Si cada país tiene un hecho histórico que lo representa frente a otros países y culturas, ¿cuál es el nuestro? Las respuestas pueden ser variadas porque algunos países han tenido más interacción con nuestro país que otros y en distintas circunstancias. Pero por dar un ejemplo, no sobre México, sino sobre los mexicanos, en los mundiales van y gritan y festejan demasiado, queriendo exaltar y afirmar algo, su talento para crear la fiesta. Eso pasa cada 4 años y nos quedamos con la idea que así nos recuerdan siempre, pero no es así. Ese pequeño y breve momento de fiesta no cambia la idea de que la mayoría de los países que conocen México tienen, la cual es un lugar de narcos, ambiente de terror y puente de drogas entre Estados Unidos y Latinoamérica. Los gritos de fiesta y gol desean vehementemente disimular los gritos de injusticia y corrupción. Los mexicanos, ante la falta de experiencia del ejercicio de la libertad, comenzaron a organizar el país como pudieron y se propusieron metas demasiado grandes, que ante las primeras dificultades nació el sentimiento de inferioridad. Los fracasos de la historia mexicana en el siglo XIX no se deben a una interna deficiencia de la raza, sino a la excesiva ambición de las minorías dirigentes, que, obcecadas por planes fantásticos de organización nacional, pasaban por alto los verdaderos problemas del pueblo mexicano. Cualquier parecido con la 4T es mera coincidencia. La última idea que completa la teoría del mimetismo para Ramos es: el mexicano es idealista porque el idealismo exalta la idea que tiene de su personalidad. El fin de su acción como individualista que es no está en la obra misma, sino en la afirmación del individuo. Y cuando la realidad se opone de modo invencible a la verificación de sus proyectos, antes de renunciar a sus fines, deriva inconscientemente su esfuerzo hacia el plano de la ficción. Todo esto para ser visto ante los demás como ellos mismos se ven.